Y nos vamos en vivo al centro de Lima. No nos vamos en vivo al centro de Lima. Estamos con Diego García Sayán, que está con nosotros, porque nos va a contar un poco una serie de acusaciones de la que es víctima, y también vamos a tratar de esclarecer, que creo que ese debe ser el objetivo de esta entrevista, qué fue lo que pasó entre la caída de Alberto Fujimori, el gobierno de transición y el gobierno de Alejandro Toledo, tanto con los cargos que se le imputaron al expresidente Alberto Fujimori y a la mafia fujimontesinista que lo rodeó, como las medidas que se tomaron con respecto a la lucha antisubversiva que se había dado en la década anterior. Diego, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, Patricia, por la invitación. Yo a veces siento, no sé si es mi impresión, como que no avanzamos. Entiendo que en un país debe haber discrepancias, diferencias ideológicas, me parecen sanas, además en la mayoría de los casos, no todos tenemos que mirar la realidad de la misma forma, pero cuando se ha vivido una guerra como la del terrorismo y cuando se ha vivido una decadencia política como la que se vivió en la época de Fujimori, supongo que deberíamos tener un mínimo de consensos sobre lo que no debiera volver a pasar. Y más bien estamos buscándonos pleitos, sacándonos trapos sucios, inventándonos cargos entre personas que deberíamos estar con nuestras diferencias mirando más o menos hacia el mismo lado. Sí, pues con todas las cosas buenas que han pasado en el Perú en los últimos años, en progreso económico, en instituciones democráticas, Defensoría del Pueblo Independiente, elecciones transparentes y otros, cuando hay esta suerte de vuelta al pasado, en donde las peores fibras de una sociedad son las que se ponen en la vitrina, uno se preocupa no solo por el presente, sino por el futuro del país, ¿no? La prensa ha sido un elemento fundamental para la recuperación de la democracia, y todos los que batallamos por ella hicimos de la libertad de expresión una de las piezas más importantes, porque justamente la manipulación de la información en base a campañas en las que sistemáticamente se mentía sin ninguna posibilidad de defenderse, era uno de los escollos principales para una sana vida democrática en el país. Hoy día, a propósito de este contexto que tiene que ver con la sentencia sobre Barrios Altos, el pedido de indulto a Fujimori, estamos reviviendo un poco esa pesadilla, no porque los medios estén controlados por ninguna mafia, que felizmente eso ya no ocurre, sino porque los mensajes, las actitudes son exactamente iguales en algunos medios de comunicación. Ejemplarmente es lo que ha venido haciendo en los últimos días Perú 21 como el principal vocero de una inmunda campaña para fomentar el odio entre los peruanos, para introducir la mentira como una herramienta válida de debate político. Entonces, cuando ocurre algo así y uno tiene la esperanza de que de pronto se equivocaron, ¿no? Entonces envías una carta rectificatoria y no la publican, ¿no? Violando la ley, ¿no? Y se reitera la mentira. Uno se preocupa sobre cuánto está articulada una campaña que hoy día lo que está queriendo es fomentar la discordia, fomentar probablemente la impunidad, en base a inventar una realidad que no existe, probablemente para justificar ciertas decisiones en el presente para favorecer a determinada persona. Decir, bueno, se liberaron terroristas durante el gobierno de transición. Bueno, entonces, ¿por qué no darle un indulto a Fujimori? Puede ser un poco el mensaje implícito, ¿no? Bueno, está claro. Hubo diálogos políticos entre el gobierno de transición y el terrorismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, pero cuando analizas los hechos y se le demuestra, como lo hice a través de unas cartas rectificatorias que, por cierto, no han publicado, sino mutiladas y para distorsionarlas, que la liberación de terroristas no existió, que solo se trató de inocentes debidamente procesados por una comisión independiente, con gente de la integridad y calidad del padre Lancier o de Jorge Santisteban, y que del total de inocentes liberados, el 70% fueron liberados durante el gobierno de Fujimori. Que un decreto supremo 003 del Ministerio de Justicia del gobierno de transición para regular el régimen penitenciario, para enfrentar el caos que se encontró, se dictó con un propósito temporal, rigió 6 meses, era la pieza para cambiar el régimen penitenciario en la base naval. Cuando se le explica a Perú 21 de que la base naval estaba durante todo el gobierno de transición bajo jurisdicción exclusiva de la Marina de Guerra y del Consejo Supremo de Justicia Militar, recién pasa a ser
competencia del Ministerio de Justicia, en agosto-septiembre del año 2001, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, siendo ministro de Justicia Fernando Olivera, presidente Toledo y ministro de Economía era Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Vamos por partes, Diego, porque creo que las personas ya tienen tal sancochado de fechas y de... Sí, claro. No, la opinión pública no lo tiene, pues así no tiene tan clara la evolución. Es que cuando hay una oportunidad de comentar esto, y cuando hay esta sucesión de titulares en medios que impunemente no publican las cartas de rectificación, por eso la libertad de expresión no hemos batallado los peruanos en la década pasada. A tratar de aclarar qué pasó y qué decisiones se tomaron, además en qué momento, porque creo que eso es parte del meollo del problema. Por supuesto. Cuando se cae la cúpula de Sendero Luminoso, Abimael y las personas que los rodeaban, hay negociación con la cúpula de Sendero Luminoso. Hay negociación llevada adelante además por Vladimiro Montesinos, en la que además se hizo con la anuencia de Alberto Fujimori. Yo no sé si bien o mal, porque lo que se buscaba era la rendición y los que habían quedado en el campo no siguieran peleando, ¿no es cierto?, y que se quedaran tranquilos. Pero ese, digamos, que es el primer paso de acercamiento a un grupo terrorista de una manera conciliadora. Y de hecho hubo, y esos son hechos, no son apreciaciones o opiniones. No estamos juzgando, estamos diciendo lo que pasó, ¿no? Remitámonos a eso, los hechos. Yo soy riguroso, objetivo, jamás haré una afirmación que no esté sustentada en un dato comprobable. Desde que cayó Guzmán en septiembre del 92, hasta el final del régimen de Fujimori, hubo una serie de contactos políticos con la dirigencia de Sendero Luminoso. Se promovió y se produjeron reuniones del alto mando senderista con un propósito político y hubo sinnúmero de negociaciones y de cartas que, a diferencia de las cartas que recibió Paniagua, que eran para cerrar la base naval que no se cerró, para iniciar un diálogo político que no se inició y punto, y jamás fueron respondidas. Las cartas de Guzmán dieron lugar primero a una negociación en el año 93 que culminó con una reunión del Comité Central de Sendero Luminoso, 17 integrantes del Comité Central. ¿Qué es la foto que hemos visto ayer en Perú 21? Esa es la foto del Comité Ejecutivo, digamos, que apareció en la televisión como consecuencia de esas reuniones, pero el alto mando de Sendero, todo el Comité Central que estaba detenido, 17 integrantes, Osman Morote, Pantoja y muchos otros fueron llevados a la base naval del Callao por Vladimiro Montesinos en un curso de negociación política obvia. Bien o mal intencionado, ese es otro punto, pero eran los hechos y así se hizo. Este diálogo político sostenido con Montesinos, por encargo de Fujimori, se suspende en el año 94, se reanuda a partir de una carta de Guzmán. La reciprocidad epistolar era perfecta, ¿no? Era realmente un romance y se realizan reuniones y un trabajo sistemático con Montesinos y Guzmán que lleva a varias conclusiones concretas. Lleva primero a que el régimen carcelario y penitenciario de Guzmán se modifique para permitir que Elena Iparraguirre cohabite con Guzmán en la base naval del Callao. Lleva a que la documentación completa que había sido incautada por la DINCOTE de Sendero Luminoso le es entregada a Abimael Guzmán para que redacte su llamada Historia del Partido Comunista del Perú, y se mantiene una sucesión de comunicaciones y de diálogos. El último encuentro político promovido y autorizado por el Estado peruano para que se unifique y se reúna políticamente el alto mando senderista se produjo el 11 de noviembre del año 2000, cuando todavía gobernaba Fujimori, y aunque ya había fugado Montesinos, da cuenta de que era el mismo Fujimori el que estaba involucrado en ello, que Osman Morote y María Pantoja son llevados desde Yanamayo hasta la base naval del Callao para que produzca un debate político interno y saquen sus propias conclusiones. ¿Cuáles dirías que eran los fines de estas reuniones?